Voy a mirar el chat. ¿Alguien se quiere inscribir? Yo, profe, Para... ¿Ah? yo lo hago. Ya, Pablo Lara. Ajá. ¿Alguien más? Alicia Ugarte. ¿Alguien más? Vicente Arellano. Revisé su tarea, Vicente, que era usted el que yo le debía la tarea, y encontré la planificación. Así que Sí, era yo. estamos bien ahora. Tiene 0,5 puntos más. Gracias. ¿Quién más? Tengo 2 cupos más. ¿Nadie más? Ok. Entonces 3 nomás la otra semana. ¿O habrán pasado todos y no me di cuenta? Puede que sí. Sebastián Moya. Después veré quiénes lo hicieron y quiénes no, y empezaré a preguntar. Entonces, vamos a... Sebastián está anotado, entonces tengo a Pablo Lara, Alicia Ugarte, Vicente Arellano y Sebastián Moya anotados para el próximo martes. Y ahora voy a explicar la tarea. Voy a dejar el chat al lado por si alguien me quiere preguntar algo de la tarea. Y... Bueno, la tarea de escritura al final quedó en un solo párrafo y no en 2, así que es más breve de lo que yo les había dicho. Y como yo les había avisado, ahora hay ciertas condiciones que no se van a transar porque como equipo decidimos cómo llegar a un acuerdo y trabajar todos bajo la misma modalidad. Entonces yo antes estaba flexibilizando, en la primera tarea flexibilicé algunas cosas porque en realidad como que yo suelo ser un poco más flexible que mis compañeros. Pero ahora me dijeron que tenía que respetar las normas del equipo. Así que, entonces, dice las instrucciones, elabore con su compañero, lo que significa que es en parejas, y si el grupo es impar, o sea, puede haber un trío, uno solo dentro del curso. Entonces, elabore con su compañero un trabajo de un párrafo que se supone que es parte de un texto más extenso acerca del tema que se señala más abajo. Entonces, en este párrafo tienen que explicar solo uno de los tópicos que se señalan en la situación comunicativa. Entonces, adelantando, el tema central, el tema general, son los estados de excepción constitucional. Y el tópico o tema específico puede ser o estado de asamblea, o estado de sitio, o estado de emergencia, o estado de catástrofe. O sea, el párrafo debería partir diciendo que existen diversos estados de bla, 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 y uno de ellos es bla, bla, bla. No sé, por darles alguna idea. Ahora, tienen que, como es parte de un texto más extenso, ustedes tienen que elegir qué parte del texto es. Si es la introducción, si es la conclusión o si es un párrafo del medio. Entonces ustedes para eso tienen que usar marcadores discursivos de los que vimos ayer. Y habían marcadores discursivos introductorios, unos de cierre, y habían unos ordenadores y topicalizadores. Entonces podría ser como respecto al estado de sitio, y con eso yo sé que el texto va al medio. O sea, que este párrafo va al medio. Si ustedes dijeran, en tercer lugar, el estado de catástrofe, yo digo, esto es parte del desarrollo, y se supone que ya dijo 2 cosas antes. Entonces tienen que decidir, en resumen, qué parte del texto van a tratar para poner el marcador discursivo adecuado, cuál tópico van a tratar. No pueden explicar todos los tópicos dentro del párrafo, solo tienen que elegir uno. A ver qué dicen en el chat. Si somos impar, ya hay un trío, entonces tienen que trabajar en parejas, pues. Eso. O sea, si son impar y ya hay un trío, entonces el resto tendrá que aparejarse. Sí, profe, que se refería a que ella es parte de un trío ya. Ya, es parte de un trío. Ok, excelente.
Ya. Entonces, tenían, y para eso, además de elegir el tópico y qué parte del texto van a estar escribiendo, tienen que elegir al menos una estrategia expansiva de las que vieron en comprensión lectora. Yo no sé si alguien acá no tuvo comprensión lectora con la profesora, los que yo sé que las pasaron son la profesora Claudia, el profesor Alejandro, la profesora Lisbeth, y creo que Felipe González. Si La otra alguien profesora es la Nadiesa. Si Nadiesa, alguien lo ¿no? hizo con Nadiesa, probablemente no maneja esa información. Entonces, Adivinen quién hizo con Nadiesa. sí, yo sé que usted no hizo con ella. Así que, bueno, las estrategias expansivas son lo que se llama estrategia explicativa del texto expositivo y, bueno, pueden usar el ejemplo, no creo que sea necesario dar más detalle, pero un ejemplo es poner una situación concreta, o sea, decir el estado de emergencia, yo pongo, por ejemplo, en un terremoto, por ejemplo, ahora que, o sea, cuando hay un incendio grande, o sea, expongo una situación concreta para poder ilustrar. Si fuera reformulación, significa que yo voy a decir lo mismo con otras palabras. Entonces uso un conector como el es decir, los conectores de explicación que vimos ayer, es decir, esto es, en otras palabras, usando uno de esos, yo hago una estrategia de reformulación. La descripción, bueno, enumerar características de algo, como podría ser cuáles son las características del estado de catástrofe, por ejemplo. Y una definición es explicar un concepto. Yo creo que es la más fácil de usar, considerando que podrían definir uno de los tópicos. Voy a buscar si encuentro un material, hacer como una hojita que explique estas cosas de las diapositivas del semestre pasado para subirlas al aula para las personas que no tuvieron clase con cualquiera de los otros, que tuvieron clase con la profesora Nadiesa y que no sé si vieron esto. Y bueno, entonces, como ahí dice, ahí está el tema, que son los estados de excepción constitucional, con eso contextualizan un poco, eligen uno de los tópicos y la audiencia son estudiantes de primer año de Derecho que recién ingresan a la carrera. O sea, tienen que imaginar que son un semestre más chico que ustedes, o sea, gente que está recién entrando, que no ha tenido ningún ramo de constitucional, de romano, nada. Y, por lo tanto, es como, ya hay gente que tiene madurez intelectual porque es gente adulta, pero aún no está en el nivel especializado. Ni siquiera entrando a ese nivel todavía. Y el propósito es explicar lo que significa que el texto tiene una estructura más expositiva, para que se hagan una idea. Y una de las cosas que tienen que tener en cuenta es el uso de la tercera persona. O sea, lo vamos a ver después, pero traten de no usar el nosotros. Podemos, tenemos, estamos, o sea, ese tipo de verbos traten de evitarlo. ¿Qué más? Tienen que considerar los siguientes aspectos formales. Punto A, que tienen que elaborarlo en la plataforma Google Drive y se debe compartir los derechos de edición a su profesor y ayudante de paralelo para monitorear su avance. Dejé mi correo ahí en el archivo que les subí. La mayoría lo tenía, pero igual, es súper importante que me agreguen al Google Drive. Yo sé que hay gente que le cuesta la tecnología, que se maneja más con Instagram que con estas cosas académicas, pero yo ya les dije cómo usar el Google Drive, que desde el correo Gmail o desde el correo institucional ustedes abren el Drive, generan un documento Word ahí, empiezan a escribir y me agregan para que yo pueda ver el progreso, porque es la única forma que yo tengo de ver el progreso y de irles corrigiendo en el momento para poder ayudarles. Lo otro, el nombre del archivo debe tener la siguiente estructura. Tarea 2, apellido nombre 1, apellido nombre 2. Es súper importante que le pongan los nombres en el nombre del archivo, porque si no, después cuando yo descargo, puedo perder los archivos en mi carpeta. Lo otro es que la tarea se debe realizar durante las sesiones del día miércoles 2, o sea, 1, ahora le estoy explicando, probablemente van a empezar hoy día, y vamos a también dedicarle la clase del martes 8 de septiembre, y ese día se entrega. ¿Qué más? Eso no quita que no me puedan mandar archivos durante
la semana o el fin de semana, yo igual tengo horarios, o sea, después de las 10 me voy a poner a ver Netflix y nunca les voy a corregir nada, pero antes de las 10 de la noche yo voy a estar disponibles para corregir y ayudarles. Así que no es necesario que esperen al miércoles, o sea, el próximo martes para bombardearme de archivos. Pueden ir haciéndolo paulatinamente. ¿Qué más? El plazo de entrega es el martes 8 de septiembre, o sea, el próximo martes a las 23:59 horas por aula virtual. O sea, tienen que, una vez que hayan terminado su proceso por Google Drive, ustedes descargan el archivo. De ahí hay una parte que dice descargar como, y ustedes eligen el formato, que por favor sea Word y no PDF, porque no puedo corregir en PDF. Y debe, como dice ahí, la obligación, lo que yo les había dicho antes, debe ser en parejas. Lo del trío es solo un caso que ya está armado, así que organícense. Yo sé que tienen un WhatsApp para quedar aparejados. Eso no significa que van a quedar emparejados para siempre con, si no le gusta la experiencia con este compañero, puede cambiar de compañero, así para cuando tengamos que hacer un trabajo más complejo, como la tarea 3, que es un poco más compleja, pueden armar otro equipo. Y, bueno, para escribir tienen esta planilla de proceso que dice antes de escribir el párrafo es fundamental que lo planifique, entonces ahí pone qué tópico eligió, por ejemplo, estado de emergencia. Si función de párrafo voy a poner desarrollo o introducción o conclusión. Y estrategias expansivas pongo la que elegí, voy a hacerlo con una definición o con un ejemplo o con una reformulación. Y ponen, igual que antes, la planificación del texto. O sea, si yo elegí el estado de emergencia, voy a decir como idea principal a lo mejor qué es el estado de emergencia. O restricciones del estado de emergencia. Y luego en las ideas secundarias podría ir poniendo así como, por ejemplo, si pongo qué es el estado de emergencia, ideas secundarias, las restricciones, algún ejemplo. Y en el texto... Entonces hay que elegir solo uno de todas las letras. Ah, ya. Gracias. Solo uno. Exacto. Por favor, no vayan a hacer un párrafo que lo escribe todo, o sea, que los expliquen todo, porque ahí se estarían saliendo de la tarea. O sea, el tema grande, el paraguas bajo el cual cabe el párrafo va a ser estados de excepción. Pero el tema específico del que va a tratar el párrafo, que tiene que ser la idea principal del párrafo, es solo uno de los 4 temas propuestos. Bueno, y lo mismo antes para el producto, escriben en ese cuadrito de ahí y cuando entregan la tarea, entregan esta misma guía con los nombres de los integrantes. O sea, en vez de que diga tarea de escritura ahí en el título, debería decir nombre, apellido, nombre, apellido. Ya. ¿Otras preguntas? ¿No hay nadie que me esté preguntando algo por chat? Bueno, entonces vamos a dar esto por comprendido. Por lo tanto, en resumen... Igual si tenemos dudas le podemos preguntar por correo, ¿no? Sí, me pueden preguntar por correo, obviamente. Y de hecho es súper recomendable que generen, cuando empiecen a trabajar, generen el archivo compartido entre las personas del equipo y yo, y por ahí mismo en las notas me pueden ir agregando las preguntas. Porque si ustedes me incluyen en el archivo y ponen una nota al margen, me va a llegar por mail. O sea, esa es la gracia que tiene, que si yo edito simplemente el texto, no llega ninguna notificación, pero si yo dejo notas al margen, le va a notificar a los integrantes del archivo que dejé una nota. Entonces igual se puede así como entablar diálogo por ahí. Si no, por mail nomás. Investigar o leer un texto, no les vamos a pedir normas APA ni nada por el estilo, así que basta con que lean un texto oficial y no es necesario así como que se lean un montón de fuentes, no, basta con que se metan a la página del Congreso donde probablemente salen explicadas estas cosas. A lo mejor alguien tiene un libro de historia del colegio donde sale explicado esto. O sea, no es necesario tener un texto especializado y citarlo en APA.
aquí estamos midiendo, por si acaso, para que quede claro cuáles van a ser los criterios de corrección. Tienen que tener una idea principal, que esté en la oración temática, que esté en las oraciones de apoyo que traten sobre el tema. Recuerden que la oración temática es la primera del párrafo. Tiene que tener una extensión adecuada de oración y de párrafo. Y mecanismos de cohesión. Ahora sí voy a medir la cohesión. Antes yo les corregí la cohesión, pero les dije no, o sea, tiene problema de cohesión, pero en realidad, como no era el objetivo de esta tarea, no le voy a bajar nada. Ahora sí. O sea, fíjense cuando elijan una parte del texto, usen el marcador textual adecuado. Cuando conecten las oraciones, elegir un buen conector. Si van a usar una reformulación o un ejemplo, tienen que poner un conector de reformulación, un conector de ejemplo. Y obviamente tener cuidado con la repetición léxica, porque la repetición léxica se puede evitar con sustitución léxica, con pronombre o con elipsis. Así que eso. Si no hay más preguntas, no grabé la clase. Maldición. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Bueno, grabo un video. ¿La grabó? Muchas gracias. Sebastián nos salvó. Sí, no, de todas maneras, cuando yo me mando estas embarradas, los despacho y después grabo una clase sola como una youtuber pagando mis culpas. Así que Sebastián me salvó a mí de tener que grabar la clase de nuevo en solitario. Sí. Por favor, recuérdenme que lo haga. Yo realmente no lo hago con así como, no voy a grabar la clase porque así los que vienen nomás aprenden. Es que se me olvida. Tengo una cabeza de pollo terrible. Gracias, Sebastián. Bueno, si no hay preguntas, y gracias a que Sebastián nos ha grabado la clase, vamos a terminar la sesión acá, porque en realidad solamente era explicarles la tarea. Yo voy a estar dispuesta a ayudarles en horarios prudentes. Por lo general yo me pongo a trabajar en la tarde, como desde las 3 de la tarde, como hasta las 7, es donde estoy conectada, seguro. Y después me conecto un ratito entre las 8 y las 10. Y después ya no, por salud mental no lo hago. Y el fin de semana suelo no conectarme a trabajar, así que si quieren que empezara rápido, agreguen, o sea, háganlo de aquí al viernes. Y bueno, el lunes, el martes también voy a poder ayudarles con eso. Así que, eso. Bueno, que tengan recomiende libros. Sí, pero por ahora. ¿Quieren que recomiende libros ahora? No, mejor les hago una lista. Voy a hacer una lista en la próxima clase, porque ahora no se me va a ocurrir. Pero en la próxima clase les puedo dar una lista, si quieren. Así que, eso. Vamos a llegar hasta acá. Ah, claro. ¿Le puedo mandar un mail a Gabriela Sepúlveda? ¿Les parece? ¿Y ella difunde la lista después de clase? ¿A la Gaby? Ya. Al correo institucional le voy a mandar el correo porque no tengo otro. Así que... Y ahí si quiere difunde la lista por WhatsApp. Eso. Así que quedemos hasta acá. Me escriben si tienen dudas y que tengan un buen resto de semana y un buen fin de semana. Chao. Chao, profe. Gracias, profe. Chao. Chao, profe. Chao, profe. Chao. Chao, profe. Cuídese. Chao.